desde el infierno. Es un gusto saludarlo de nuevo. Soy Gilberto Pérez Castillo y le doy la bienvenida a su programa Desde el Infierno. Este espacio que dedicamos en C7 Multiplataforma para analizar la agenda nacional, los temas que tienen que ver con los asuntos nacionales. Lo invito, como cada semana, que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy tenemos un tema que espero sea de su interés. Vamos a hablar de los movimientos estudiantiles en el México actual. Como usted sabe, en este país ha habido movimientos estudiantiles, movimientos universitarios que han generado movilizaciones fuertes, no solo en el ambiente estudiantil, sino también en el ambiente social. Para todos, pues es claramente recordado el movimiento aquel famoso del 68, que fue reprimido por el gobierno federal a escasos días de la inauguración de los entonces Juegos Olímpicos en México, en 1968, en 1970. Se dio también otro caso de represión a estudiantes por parte de agentes del gobierno, que también generó, o sigue generando recuerdos todavía al día de hoy con todos los años que han pasado. Y bueno, recientemente, hace 2 años aproximadamente, a raíz de las campañas electorales presidenciales, surgió un grupo, el conocido como Yo Soy 132, que luego derivó también en movimientos no solo de tipo estudiantil, universitario, sino también de tipo social, y que fueron protagonistas de protestas o de presiones hacia el gobierno para cambiar ciertos temas. Hoy vamos a hablar de esto. Yo lo invito a que sea parte de este programa comunicándose a nuestros teléfonos 3030-5307, se lo repito, 3030-5307, o a través de Twitter, @desde_infierno, para que nos comente usted sobre el tema. Y lo que nos vamos a preguntar durante el programa es: ¿tienen todavía un sentido los movimientos estudiantiles en estos momentos en nuestro país? ¿Cuál es su chamba? ¿Qué es lo que deberían estar haciendo? ¿Meterse a los temas propios de las universidades, de las escuelas, del nivel estudiantil, del nivel educativo, o deberían ser parte de los movimientos sociales y protestar por aquellas cosas que la sociedad tiene en la agenda pública? También nos preguntaremos, bueno, y al final de cuentas, los movimientos estudiantiles actualmente, ¿a qué obedecen? ¿Al perfil de aquel viejo movimiento del 68 o se parece más al perfil del reciente Yo Soy 132? Para hablar del tema de los movimientos estudiantiles en el México actual, me da mucho gusto tener aquí a José Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, conocido como el Rojo. Sí. El nombre de batalla, y no rojo por comunista, ¿verdad? No rojo por izquierdista, ¿o sí? Bueno, siempre hay algo de eso, ¿no? Sí. Te agradezco que nos acompañes hoy, y vamos entrándole al tema. Yo lo primero que me preguntaría sobre el asunto es: ¿hay movimientos estudiantiles fuertes en México? ¿Está el ambiente propicio para movimientos estudiantiles fuertes? ¿O la actualidad no impide el fortalecimiento de estos movimientos estudiantiles? O sea, no hay nada que pelear para la sociedad universitaria, para la sociedad estudiante en nuestro país, y por eso no hay movimientos fuertes. ¿O sí crees que hay movimientos fuertes? No, bueno, yo creo que hay, en especial en la actualidad en este país y en este mundo, muchísimas cosas por las cuales pelear. Yo creo que los movimientos estudiantiles contemporáneos, por así decirlo, son movimientos que han surgido a través de coyunturas importantes, ¿no? Uh-huh. Donde el sector estudiantil ha mostrado su inconformidad en distintos aspectos de la política formal, ¿no? Uh-huh. O propiamente de la clase política. El 68 fue un movimiento no solamente nacional, igual que el 32, fue un movimiento internacional, ¿no? Uh-huh. Antecedió el 68 mexicano, el Mayo francés, la primavera Así en Praga. Y al final, el cómo surgen estos movimientos en muchos de los aspectos ya hay un caldo de cultivo, ¿no? Y que tienen que pasar un exceso gubernamental o un exceso de los círculos del poder para que detonen estos mismos, ¿no? El 68 fue la gresca en el Politécnico, ¿no? Y a partir de ahí empieza a tomar relevancia. En el Yo 132 lo que desata este movimiento, pues bueno, es el todo sabido campaña presidencial, donde se veía un candidato favorecido por gran parte
de los medios de comunicación o de los monopólicos, los poderes fácticos. Los demás poder. Y bueno, a partir de eso se genera un movimiento estudiantil pidiendo democratización de los medios, apertura, igualdad de condiciones, ¿no? Y eso son las cosas que realmente pueden llegar a trastocar y a transformar un país, ¿no? Deja que te interrumpa. Hay una tendencia a copiar. Ahorita hacías tú la referencia del movimiento 68, que efectivamente venía de antecedentes en Europa, en otros lugares donde ya había una cierta movilización estudiantil. En el caso de Yo Soy 132 también traíamos antecedentes de los movimientos en Europa, de España, Grecia, en el caso de Grecia, Egipto. de Egipto. El movimiento estudiantil mexicano es copión. No, es que yo sí creo que hay una cosa global, ¿no? Que es de mucha sensibilidad, ¿no? En el 68 no había los medios de comunicación masivos o emergentes, como es el propio Internet, las redes sociales, y aún así pasó el 68 en México. En este caso hay una interconectividad mucho más cercana entre un extremo del mundo y otro, y eso hace también que se empiece a armar un mismo lenguaje, ¿no? Sí. Y hoy hay un lenguaje mundial, ¿no? En contra de la desigualdad, en contra de la opresión, en contra de los excesos del poder, de las tiranías, ¿no? Y eso es lo que despierta en la clase estudiantil, en la clase joven, el querer tener un mundo mejor. Y la única forma para tener un mundo mejor es accionando, ¿no? Y esto es lo importante y lo relevante de estos temas. Me preocupa que digas, decías, tuvo que pasar cosas que detonaron el movimiento. O sea, esto me lleva entonces a pensar que los movimientos estudiantiles son básicamente reactivos. O sea, que no son movimientos que imponen una agenda, sino que tiene que pasar algo para que el movimiento detone, para que el movimiento explote, para que el movimiento se exprese. Bueno, es que yo creo que es una cuestión histórica, ¿no? Cuando ya hay una serie de circunstancias que se componen en un mismo espacio, pues simplemente basta el cerillazo para que prenda todo movimiento, ¿no? Sí. Y eso no es propiamente los movimientos estudiantiles. El mismo movimiento por la paz con justicia y dignidad surge a partir de un hecho trágico, ¿no? De un personaje que hoy es uno de los líderes sociales que yo más respeto y admiro de este país y que al final ha podido aglutinar los esfuerzos de este movimiento para poder luchar por la no violencia en este país. Entonces, yo creo que es propio de cualquier movimiento, de cualquier índole. Vamos a hacer un primer corte, José Alberto. Me gustaría al regreso que platicáramos de cómo están ahorita los movimientos estudiantiles en México. O sea, en ese momento, en las condiciones del país, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo están los movimientos estudiantiles en México? Para poder platicar luego de otros temas respecto de eso, ¿no? No le cambiamos este corte, le recuerdo su teléfono 3030-5307 para que participe en el contenido de este programa y el Twitter @desde_infierno para que se comunique con nosotros. No le cambio, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy me acompaña José Alberto Galarza. Es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Estamos hablando precisamente de los movimientos estudiantiles en México, en el México actual, no estamos hablando del pasado. Y lo invito a que sea parte del programa, que se comunique con nosotros, comente sobre esto, haga preguntas, comentarios o nos critique. El teléfono es 3030-5307 y también se puede comunicar a través del Twitter @desde_infierno. Antes del corte estábamos platicando precisamente de cómo están los movimientos sociales actualmente. Me gustaría que hicieras una evaluación, cómo los ves ahorita en México. De alguna manera, si nos vamos un poco por regiones, pues la UNAM está muy tranquila. Yo veo desde hace años la UNAM muy, muy tranquila, sin
tomas, sin huelgas, sin consejos. En el sureste, donde también había un movimiento a raíz de que surge el zapatismo, pues también se ha ido calmando mucho. En el norte no se diga, prácticamente vemos también movimientos muy calmados. 132 pues fue un pico importante en el 2012, ha ido diluyéndose poco a poco. En el caso de Jalisco, bueno, tenemos la coyuntura que se genera a partir de un accidente de camionero donde fallece un estudiante, que bueno, genera obviamente un pico de esos que hablábamos, que detonan hechos políticos de gobierno o sociales. Pero tú en general, ¿tú cómo los ves a los movimientos? ¿Cómo está el movimiento estudiantil mexicano actualmente? No, bueno, yo veo en distintas partes del país a movimientos que son importantes de sus estados, ¿no? Que hacen un trabajo, una lucha social importante. Nada que ahorita sea como muy destacable o muy álgido, ¿no? Pero al final siempre está ahí, ¿no? Siempre están las nuevas mentes, las nuevas inquietudes, ¿no? Tratando de entender su realidad y sobre todo tratar de incidir en ella, de cambiarla, de transformarla. En el caso de aquí de Jalisco, bueno, nosotros cada vez hemos hecho un trabajo más importante en el tema de la organización estudiantil, en distintos tópicos. El transporte público es una coyuntura importante, una coyuntura que todos los días lastima a la sociedad jalisciense, que lo hemos abordado con mucho ímpetu, ¿no? Pero sobre todo con muchas ganas de transformarlo, ya cansados que sea la misma cantaleta todos los años, ¿no? Entonces, pero hay muchos temas más, ¿no? Hay temas en la índole de seguridad, ¿no? De condiciones sociales, de salud. Hay muchísimos temas que se tienen que abordar y que la intención de este movimiento, de esta organización estudiantil será tratarlos por lo menos a lo largo de la gestión que yo estaré a cargo de la misma organización. Están pulverizados en el país, digamos. Hubo épocas también que, como tú decías, obedece mucho a coyunturas. Hubo épocas en que había, digamos, una fuerte solidaridad entre movimientos estudiantiles. El 68 fue un caso claro de esto. El caso del 132 creo que generó también una solidaridad de movimientos de otros rumbos del país. Y en algunas ocasiones había en el pasado solidaridad hasta con movimientos de otros países, con Nicaragua, con Cuba, con Sudamérica. Está rota la solidaridad entre los movimientos estudiantiles, están jugando cada quien por su lado. Yo creo que más bien se han transformado, ¿no? Yo lo que sí localizo es que a partir de que el país también va transformando y va transitando de una etapa muy oscura, ¿no? Que fue del 68 en adelante, de mucha represión, de muchas muertes, muchos grupos paramilitares desarticulando estos movimientos. Años después empiezan a surgir grupos ciudadanos organizados con distintas temáticas. Yo te puedo decir que aquí en Jalisco hay colectivos que salen de organización de universidades públicas y privadas, ¿no? Hay colectivos a favor de la movilidad no motorizada, hay colectivos a favor de la ecología, hay colectivos a favor de la participación ciudadana. Hay un montón de espacios donde hoy los jóvenes tenemos nuestras trincheras y que a partir de ahí tratamos de enfrentar nuestra realidad. Entonces, yo creo que más bien han cambiado. Cuando fue el movimiento del 132, hubo una solidaridad total y sobre todo una articulación impresionante en todo el país, con un movimiento que surge a través de una coyuntura. Entonces, yo creo que más bien todos los días están este montón de gente, estos anónimos, ¿no? Que están trabajando por un mejor país, ¿no? Que tienen una visión más fresca, mucho más idealista, a lo mejor también de un mismo país, y que bueno, también son espacios de batalla que no muchas veces los medios de comunicación localizan, pero que son muy constantes. Ahora hay más temas que ideología. O sea, es más importante el tema. Tú señalas ahorita temas que, por supuesto, si nos vamos al 70 o al 68, pues yo creo que en aquellos tiempos, serían temas superfluos. En aquel tiempo se verían como temas hasta burgueses, ¿no? El preocuparte por la movilidad sustentable, por la bicicleta, el preocuparte por los servicios. O sea, los temas de hoy, a lo mejor en el 68 se hubieran visto como
como temas superficiales, porque en aquel tiempo había una sobrecarga ideológica en los movimientos estudiantiles. Hoy predominan los temas, pero se ha apagado lo ideológico. No, es que yo creo que también el mundo se ha transformado. Digo, a partir de la caída del muro, fue la caída del socialismo, la caída en gran parte de esta articulación entre dos polos, capitalismo, comunismo, socialismo, y empezaron a inventarse nuevas cosas. Hoy el capitalismo está en una crisis tremenda, ¿no? Sí. Está inundado en una crisis financiera que muchos de los gobiernos no saben ni siquiera cómo afrontar. Y el socialismo que dieron por muerto en el 90 está repuntando. Exactamente, pero hoy hay otras maneras de organización mucho más plurales y sobre todo yo me considero un tipo de izquierda, pero siempre a favor de las libertades, ¿no? Entonces, hoy no son temas burgueses, son temas que todos los días nos lastiman en la sociedad, todos los días, si nos levantamos y no podemos tener un medio alternativo que no sea propiamente subirte un camión que va a ir matándose, correteándose entre uno y otro, si te subes una bicicleta y te atropellan en la esquina porque van a exceso de velocidad o porque no hay una cultura vial, si acaban de construir 6 hectáreas de bosque, una unidad habitacional, son temas que te afectan todos los días, que afectan la salud mental, la salud física de los ciudadanos de una urbe como propiamente cualquier zona metropolitana del país. Entonces, no, yo creo que son temas que nos apremian todos los días y tenemos que buscar respuestas inmediatas para poder enfrentar y transformar nuestros espacios. ¿Qué es lo que tenemos bien claro? La cultura de la participación es la base de todas las democracias. Si no hay una cultura de participación, si no hay una cultura por enterarte de los temas, por comparar información, por informarte con medios masivos, electrónicos, independientes, si no hay esta diversidad de cosas, es muy difícil poder tener un criterio amplio en cuanto a un tema que sea de polémica o no. Entonces, yo creo que hoy nos hemos venido transformando conforme el mundo también ha cambiado. Las tradicionales alianzas de izquierda, de los movimientos estudiantiles de izquierda, con los trabajadores y los campesinos, ¿se quedaron en el cajón de los recuerdos? No, lo que pasa es que hay una realidad también. México hace muchos años era un país con una agricultura mucho más amplia que su industria, ¿no? Y hoy ha cambiado, ¿no? Y por eso las zonas, que ese es un problema grave, las zonas metropolitanas o las grandes ciudades se han poblado, ¿no? de las mismas regiones del país, o muchas han buscado emigrar hacia el norte. Entonces, ha cambiado más a unas culturas urbanas, ¿no? Y sobre todo hay temas de interés. Las luchas por los obreros sigue siendo una lucha importante y una lucha trascendente, ¿no? Pero hoy no solamente se habla del cuál debe de ser el sistema o no, se habla de derechos laborales, se habla de pelear contra el outsourcing, se habla de pelear por las condiciones de vida, ¿no? Se habla de un salario mínimo que tenemos en este país que es uno de los más bajos del mundo. Y como decía un cartón de Naranjo del gran cartonista, pues por eso se llama mínimo, ¿no? Porque es mínimo. Mínimo. Digo, ¿quién puede sobrevivir con un salario mínimo? Nadie en este país, ¿no? Entonces, hay muchísimos temas, ¿no? Hay desde el análisis de políticas públicas encaminados a determinados sectores, ¿no? No solamente hay diferentes tipos de sectores, los más desprotegidos, todavía sigue siendo hay un tema delicadísimo que son las comunidades indígenas, hay temas delicados que son las periferias de las ciudades, la extrema pobreza, hay un montón de temas en este país que día a día enfrentamos y que tenemos que buscar soluciones viables a partir del conocimiento y sobre todo ahí es donde entra el estudiantado y las universidades públicas, ¿no? Es el capital y las mentes que pueden realmente transformar un país o un estado. Entonces, por eso la importancia de que los movimientos estudiantiles, sobre todo los estudiantes, incidamos lo más fuerte posible en la agenda pública para poder transformar estos ¿Les mueve o les preocupa algo lo que están haciendo los estudiantes en Venezuela? No, bueno, yo creo que es un tema muy polémico, ¿no? Cualquier estado que reprima a un estudiante o a cualquier persona es un estado que está en decadencia, ¿no?
Lógicamente el tema de Venezuela tiene muchas aristas, ¿no? También hay fuertes intereses metidos ahí, Sí. no solamente propiamente del país, sino internacionales, ¿no? De la geopolítica. Pero bueno, al final yo repruebo y me genera un profundo rechazo desde la represión capitalista, la represión nazi, la represión de Stalin, Cualquiera, por ejemplo, cualquiera que sea, ¿no? Unos tenían los Sí. lager, otros tenían Sí, cada quien tiene su brazo represor, los ¿no? Auschwitz, Sí. etc. Si ¿no? me permites, vamos a tener que hacer un corte. Me gustaría, ahora que regresemos, tocar un tema que creo que vale la pena tocar. Los movimientos estudiantiles ahora son de redes sociales y no de calle. Vamos al corte, le recuerdo nuestro teléfono 3030-5307, 3030-5307 para que se comunique con nosotros y sea parte del contenido de este programa. No le cambie, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Hoy estamos hablando de los movimientos estudiantiles en México, en el México actual. Me acompaña José Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y le recuerdo que usted puede ser parte del contenido de este programa con sus preguntas, comentarios, opiniones, reflexiones. Comuníquese con nosotros, el teléfono es 3030-5307. Le agradezco a Luis Lara su comentario vía Twitter, muchas gracias. Igual a Jorge Gutiérrez Reinaga, expresidente del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Vía telefónica, José Cardona dice, a este muchacho se refiere a ti, no se refiere a mí. ¿Quién sabe? Dice, presidente de la Federación de Estudiantes, dice, no le veo zancas de jinete, como dice el refrán. Dice, ha participado en las inconformidades del estudiantado y solo ha participado como uno más, pero no dirigiendo ningún movimiento. Si estoy equivocado, quisiera escuchar un comentario de él. No, bueno, salvo la responsabilidad que tengo hoy como líder de la organización estudiantil en los movimientos que yo he participado sociales como el Yo 132, no, precisamente no me trata de liderarlos. Son movimientos que son horizontales, Sí. que van ganándose a partir de un montón de voluntades sumadas en un mismo tema. Y no, bueno, yo sí creo que uno no tiene que llegar a liderar esos movimientos, tiene que participar, apoyar a que se fortalezcan. Y la otra, en mi propia actividad como organización estudiantil, pues bueno, ya en cada trabajo que haga, cada lucha que hagamos, se me valorará cada uno de los temas. Ah, bueno, muy bien, pues ya está contestado José Cardona. Miguel Hernández, de Puerta del Tú, le dice, yo siento que los estudiantes en cuanto a su accionar, hace un año estaban muy activos. Ahora es cuando pueden hacer algo con las inconformidades de las reformas. Claro, yo creo que hay temas que lastiman mucho a este país. Yo creo que las reformas que hoy estamos enfrentando, que por cierto, ahorita hablando de la pregunta que nos quedamos antes del corte, si los movimientos son ya en las redes sociales o en las calles. Las redes sociales son una herramienta importantísima como medio de organización, como medio de propagación de información. Es la nueva imprenta, por así decirlo, ¿no? En cuanto al número de impactos que pueda tener un solo artículo de cualquier tipo. Entonces, hoy hay reformas que quieren acotar al Internet, hoy hay reformas que quieren bloquear las señales de Internet, hoy hay reformas que quieren lastimar las libertades, ¿no? Los derechos humanos que tenemos como integrantes de este país, y claro que las tenemos que combatir a fondo. Yo creo que este tema, la reforma a las telecomunicaciones, va a ser un tema que también pueden surgir movimientos importantísimos para combatirlas y sobre todo para no lograr que se lleven a cabo. Sí, la Internet sin duda le ha trasladado parte del poder de la comunicación a la sociedad. Como tú dices, es una imprenta sin papel y sin tinta, es una estación de radio sin que le tenga que pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puedo tener un canal de televisión sin que me tenga que dar concesión del Estado, y bueno, obviamente ese traslado de poder
algunos grupos de poder afecta y preocupa y les da miedo que la sociedad tenga de pronto tanto poder. Aquí el riesgo que yo veo, José Alberto, es que en un momento dado sea más cómodo para el movimiento estudiantil el Twitter y el Facebook que ir a la calle y que acabe sustituyendo las redes sociales al trabajo en calle. Entonces, es un instrumento de comunicación, sí, pero de pronto vemos como este aislamiento del movimiento estudiantil con la banqueta, con la puerta, con la comunidad, con la colonia, con el ejido, y quedándose en la comodidad del teléfono inteligente, del Twitter y del Facebook, y tal vez eso acaba también debilitando los movimientos estudiantiles en México. No, bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, porque al final, en las épocas obscurantistas, ¿no? Se quemaban los libros, ¿no? Sí. Porque veían en los libros una amenaza de conocimiento en un despertar de una población, ¿no? Hoy un libro, nos dimos cuenta que en el movimiento de los indignados un libro inspiró gran parte del movimiento, ¿no? Repito, las redes sociales es una herramienta donde puedes tener un montón de información y sobre todo puedes tener la información a partir de perfiles que tú veas que son interesantes o los que vas viendo que son los más objetivos. Sí. Y a partir de ahí tomar las calles. O sea, no es que la lucha de las calles se traslade a las redes sociales. Sí. Hoy hay una herramienta que son las redes sociales y que siempre, o casi siempre, cuando es un movimiento bien articulado, desemboca en las calles. ¿No? Entonces, no, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Las redes sociales es un instrumento donde puedes tomar información. Pero sí están en la calle. Claro. Sí están como en la comunidad, sí van y tocan en puertas. el 132, una manifestación se convoca a través de las redes sociales. Y una manifestación que tuvo una asistencia masiva, que no convocó ningún partido político, sino que convocaron ciudadanos organizados a través de las redes sociales. Y no solamente en el DF, en todo el país. Todo movimiento estudiantil tiene un jefe político arriba de él. Todo movimiento estudiantil no es independiente. Todos los movimientos estudiantiles tienen dependencia de algún personaje de la política, tienen dependencia de algún grupo político más arriba del movimiento estudiantil. No, yo no lo creo. Yo creo que ha habido historias como la propia Revolución Cubana, donde el movimiento urbano, no solamente fue la sierra, hubo un movimiento urbano muy importante a través de estudiantes, ¿no? Que pudieron organizarse. Y bueno, ese movimiento tenía lógicamente a líderes que iban en determinada causa, ¿no? Yo creo que los movimientos estudiantiles como el 68 y luego 132, pues no hay nadie detrás, ¿no? Son movimientos que se convocan a partir de una clara ofensa a las libertades, ¿no? Individuales de los miembros de una comunidad, ¿no? Aunque algunos de ellos luego surgieron dentro de la estructura de López Obrador, algunos de los líderes de 132. Sí, claro. Bueno, si era un movimiento que estaba buscando una equidad en las campañas, pues lógicamente todos los partidos que no eran favorecidos por el mainstream de los medios de comunicación, pues claro que iban a estar a favor de un movimiento de este tipo, ¿no? Sí. Entonces digo, pero una cosa es que estén dentro de, a que los lideren. Y lo que vimos en el movimiento 132 es que eran un montón de personas opinando acerca de un tema que tenían un liderazgo académico, social, de lucha, ¿no? Y que al final pudieron articular un movimiento como este, ¿no? La permanencia de los movimientos, nacen, crecen, mueren, nacen, crecen, mueren. Los nacen, movimientos, y esto no es propiamente de los movimientos contemporáneos, a través de la historia tienen un crecimiento Y exponencial. no nada más los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales. Los movimientos en general. sociales llegan a una cúspide y después viene un declive del mismo. Es algo que sucede, ¿no? Y que al final el cuál sea el resultado final influye mucho si puede volver a resurgir o que simplemente se quede en eso, ¿no? Yo qué siento en este país, ¿no? Claro que hay un caldo de cultivo para poder en cualquier momento poder articularlo y salir a pedir lo que son nuestros derechos. Hace rato platicábamos en el primer segmento que se necesita un jalón, se necesita un detonador, se necesita una chispa que prenda, y obviamente el medio ambiente que esté propicio para que el combustible exista, ¿no? ¿Tú ves actualmente en México un ambiente realmente
de combustible al que le falta solamente la chispa, o en México, a diferencia de otros años, del 68 o del 70, la calidad de vida se ha mejorado y ese combustible no existe tan fuerte, tan extendido como en otras épocas. No, yo creo que hay todas las condiciones para que la sociedad pueda organizarse y luchar por un mejor país. A mí me gusta mucho leer a una filósofa que se llama María Zambrano, ¿no? Ella falleció exiliada de España, se fue a Cuba, exiliada de Cuba y terminó en la Universidad de Morelia, ¿no? Y al final ella tenía uno de los puntos fuertes de su filosofía, era la filosofía del dolor, ¿no? Ella hablaba de que tanto los hombres como los estados a través del dolor se transforman, ¿no? Si un niño va y le digan, no vayas a tocar ese, te vas a quemar y se quema, bueno, a través del dolor aprendió que hay cosas que lo pueden lastimar, ¿no? Y después se supone que haces un raciocinio, ¿no? Te creas un criterio para evitar situaciones de dolor. Entonces, en este país todos los días matan, todos los días secuestran, todos los días roban, todos los días la gente no tiene empleo o tiene empleos muy mal pagados, todos los días hay corrupción, todos los días hay represión. ¿Qué más dolor necesitamos para responder como sociedad? Sí. Yo creo que hoy tenemos todos los elementos para poder salir a las calles, para organizarnos y exigir un mejor país y exigir a las autoridades que si no pueden, entonces que se vayan. Okay. Vamos a tener que hacer un último corte. Le recuerdo, tengo aquí conmigo como invitado José Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Estamos hablando de los movimientos estudiantiles en el México actual. Puede participar todavía en este último bloque, comunicados al teléfono 3030-5307. No le cambio, ahora regresamos a concluir el programa. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y tengo como invitado a José Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Estamos hablando hoy sobre los movimientos estudiantiles en el México actual. Le agradezco que se comunique con nosotros, bueno, a través de Twitter, a Rich Almazán, muchas gracias por comunicarte. Igual a Gaby Santoscoy, que se comunica con nosotros a través de Facebook. Y vía telefónica, Juan Manuel Hernández Rodríguez dice, todos los presidentes de la FEU son hijos políticos de Raúl Padilla y responden a los intereses de este. Bueno, son de los mitos que seguirán, yo creo que por los siglos de los siglos. La señora García dice, bueno, los felicito por el programa y para el invitado, y felicitaciones al invitado también, dice que el programa le parece muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, platicamos, el ambiente social define los movimientos estudiantiles, ¿no? Aquí la pregunta es, en este México que se está construyendo, en este México que está evolucionando, mucha gente dice que para mal, yo pienso que México va avanzando para bien, hay muchas cosas que arreglar, por supuesto, pero digo, yo no creo que el México de hoy sea el mismo México del año 2000, ni del 1990, ni 1980, creo que somos un país que sí va avanzando, que sí va mejorando en muchos aspectos, claro, como en todos los países, en los países del primer mundo hay muchas cosas que arreglar y muchas cosas que hacer, ¿no? En este ambiente social, en este ambiente político, ¿qué futuro le ves tú al movimiento estudiantil en México? Yo creo que es parte importantísima y fundamental para poder transformar. ¿No sueñan con ser como los movimientos como Egipto? ¿No sueñan con ser algún día quienes tumben presidentes, quienes tumben gobiernos? Claro que sí. Lo que pasa es que ahí es una cuestión de cultura de participación, ¿no? Lo que tenemos que ser bien claros es que salvo algunos estados, no propiamente como el Distrito Federal, hay una gran apatía y desinformación en este país, ¿no? Somos un país que... Eso es a lo que yo me refería hace rato, que te preguntaba si había el ambiente, si había el combustible. Porque por un lado, yo escucho esto que tú decías, bueno, pues en México hay corrupción, hay injusticia, hay malos servicios, hay malos políticos.
Pero por otro lado, también oigo la misma queja, la sociedad es apática. No, claro, y aparte también somos reflejo de un sistema decadente, ¿no? Yo difiero completamente de tu visión de este país. Yo creo que este país, muchas de las reformas que se han hecho, como la energética, le van a dar al traste, no ahorita, en algunos años, a un país, ¿no?, que va en contra de lo que los países más de primer mundo están haciendo, guardar sus recursos naturales, generar generar reservas importantes, generar nuevas energías renovables, nuevas tecnologías. No, digo, al final hay un montón de cosas que en este país se están haciendo muy mal y que si la sociedad no nos organizamos, no nos concientizamos y sobre todo sabemos que los que tenemos el poder somos nosotros organizados, ¿no? Porque claro que en la sociedad está poner y quitar un gobernante, ¿no? Lo dice la misma Constitución en su artículo 41, ¿no? El derecho inalienable de esta sociedad de quitar al gobierno que no le parezca que está haciendo bien su trabajo. Entonces, al final es un tema de que los ciudadanos nos damos cuenta que necesitamos empoderarnos, y empoderarnos a través de la organización, y empoderarnos a través de las luchas sociales, y empoderarnos a través de saber que no podemos permitir malos excesos de los políticos formales y que tenemos que ir a atacar los temas de mayor trascendencia e importancia para poder mejorar este país. Si revisamos la biografía de nuestra clase política gobernante, no de la de ahora, de la de hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Si revisamos la biografía de nuestros gobernantes, una cantidad importante en su momento fueron líderes estudiantiles. En su momento abanderaron movimientos estudiantiles críticos, contestatarios, incluso hasta revolucionarios, ¿no? Y son quienes han construido esa visión de país que tú dices. Son los que han transformado el país desde tu punto de vista para mal, son quienes han llevado este país a ese deterioro del que tú hablas, ¿sí? Y entonces la pregunta que yo me hago, ¿en qué momento el movimiento estudiantil, en qué momento el líder estudiantil tuerce el camino y acaba en esto? No, es que yo creo que para empezar debemos de acabar con esta idea de tener un caudillo que vaya a articular todos los problemas de este país y vaya a ser el gran No, y no me refiero a un caudillo, de la son un patria. montón. No, porque al son final, un montón que están ahí, ¿no? Precisamente eso es construir una cultura de participación, ¿no? Que si la cabeza se pudre hay 100 más abajo, ¿no? Pudiendo responder por el movimiento y por las causas. El chiste no es tener un líder, es tener 100, 1000, millones de líderes que quisieran transformar este país, ¿no? Porque luego, ¿qué es lo real? Pues claro, hay liderazgos y el sistema los localiza y o los coopta o los hace pedazos públicamente, ¿no? Porque también es eso cierto, ¿no? El Estado tiene tiene un control importante de los medios, tiene muchísimos recursos financieros y económicos, y claro que pueden destruir la imagen de un líder, ¿no? O pueden cooptarla, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que haya 100 o 1000 o 1.000.000 de líderes que puedan transformar, que si sepan que si tumban a uno van a salir 10, ¿no? Como estos monstruos mitológicos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Yo no creo que tenga que haber un gran salvador, creo que tiene que haber miles, millones de personas interesadas en un tema y sobre todo dispuestas a pelear no un día, no 2, no un mes, no un año, todos los días. Sí, pero yo lo que me refiero, entiendo tu comentario, pero yo lo que me refiero es al asunto de la congruencia de los dirigentes de los movimientos estudiantiles, o sea, en qué momento la congruencia se pierde. Y yo entiendo que la cultura de la participación, de la protesta, de la presión debe estar permanente en la sociedad, pero me pregunto en qué momento la congruencia del líder estudiantil se rompe. Yo creo que es a partir de la condición humana, ¿no? Hay personas Digamos, ¿todos están condenados a romper en algún momento la congruencia? No, yo creo que uno tiene que arraigarse en sus convicciones, ¿no? Pero sobre todo, saber que tienes que tener un diálogo importante, poder llegar a acuerdos, poder construir un diálogo entre las partes divergentes, entre los que no puedes estar de acuerdo con lo que dicen, pero, como diría Voltaire, darías la vida por su derecho a que lo expresen, a que lo debatan. Esa es la cuestión, ¿no? Sí. Digo,
en México hoy volvemos a un presidencialismo fuerte, ¿no? Un presidencialismo de la disciplina estricta, ¿no? De nadie se mueve, ¿no? Y nos dimos cuenta que en México, cuando pudimos llegar a un espacio para tener una cultura parlamentaria, no construimos nada, ¿no? Fíjate que tocaste un tema... Una cultura muy Sí. En pañales todavía. Tocaste un tema que tiene que ver con la tolerancia, el respetar la diferencia de visión de los otros. No en muchas ocasiones los movimientos estudiantiles caen también en la intolerancia hacia quienes piensan diferente. No, bueno, yo creo que en cualquier movimiento del mundo hay personas muy progresistas, radicales, hiperradicales, conservadores, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Por eso la importancia, repito, de poder conformar equipos plurales, movimientos plurales que puedan llegar a empujar una agenda importante, ¿no? Y sobre todo saber escuchar y saber tener un diálogo para poder lograr realmente las cosas, ¿no? Otro tema, no son los movimientos estudiantiles candil de la calle y oscuridad en su casa. No se preocupan demasiado por lo que pasa fuera de las escuelas, de las universidades, y se fijan poco por lo que pasa dentro de las instituciones educativas. No están más preocupados por lo que pasa afuera que por la calidad de la educación, por la currícula, por la calidad educativa, por la gestión de la educación. No, yo creo que es dependiendo de qué representación estudiantil o qué movimiento tienes, ¿no? No, yo creo que el movimiento estudiantil debe ser crítico hacia afuera y crítico también hacia adentro, sí, ¿no? Poder elaborar reformas en los mismos espacios universitarios que lleguen a transformar la vida de los mismos estudiantes, sí, ¿no? Entonces, no, al final tienes que tener esa dualidad, ¿no? Saber criticar en casa y saber ir a dar las luchas importantes, ¿no? Hoy te puedo decir que al interior de la universidad hay temas que estamos abordando con mucha solidez, ¿no? Temas de la misma estructura universitaria y que estarán dando los resultados en los próximos meses, sí, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una muy buena dinámica y un trabajo muy serio al interior y al exterior de la universidad. Ok. Voy a pasar al aire 2 llamadas más. José Cardona, de nueva cuenta, muchas gracias por comunicarte. Dice, el movimiento del 68 fue un movimiento improvisado, tuvo sus causas, sí, pero el desarrollo del movimiento, dicho por sus dirigentes, siempre fue improvisado. Al fin tuvo una idea a lograr erradicar algunos artículos y lograr a través del movimiento ciertas libertades que recoge el presidente de la FEU, que recoge de la experiencia del movimiento 68. Sí, tiene razón, yo que todo movimiento cuando arranca de una manera improvisada. Muchos movimientos, no solo estudiantiles, sociales, arrancan inclusive sin una idea, claro, porque arrancan de una reacción, de una respuesta a algo. Si revisamos los orígenes del movimiento de la independencia en México, de la revolución, pues arrancaron sin forma y sin sentido. El tiempo fue dándole un sentido, igual que en el 68. Muchas gracias, José, por recordarnos este asunto. José Antonio Chavarría dice que felicita al programa, dice que por qué nunca hablan del autosecuestro y la situación del país, que se habla de las adversidades que hubo anteriormente. Bueno, lo tomamos en cuenta y lo platicaremos. Quiero darte las gracias, se nos acabó lamentablemente el tema, creo que el asunto da para mucho, creo que hay mucho que explorar de los movimientos estudiantiles. Creo que alcanzamos a tocar algunas cosas, pero creo que vale la pena y luego en otro programa seguir comentando. Hay mucho que hablar del movimiento estudiantil. Son movimientos que nunca desaparecerán del espectro social, siempre tendrán un papel que jugar, pero como todo, siempre es importante reflexionar sobre para dónde van, ¿no? Te agradezco mucho, José Alberto Garza, que nos hayas acompañado. Gil, muchas gracias por la invitación a este programa. Yo cerraría con que, y en todos los espacios lo digo, la única forma de que pueda haber una transformación real en cualquier espacio, en cualquier país, en cualquier entidad, es a través de la organización ciudadana, sí, a través de la organización estudiantil. Hoy nuestra lucha es encaminada a eso y de nuevo muchas gracias por el espacio. Y gracias a usted por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves a partir de las 7. Mientras tanto, quédese con la programación de C7 y nos vemos la próxima semana. Desde el infierno.